Buenos días con todos. Es un placer para nosotros estar este día con ustedes. Como presidenta de FITLATAM y decana del Colegio de Traductores del Perú en esta oportunidad, ya que este webinar es ofrecido por nuestro colegio en particular, así que tengo el doble placer de estar con ustedes hoy y abrir este webinar. Me gustaría expresar primero mi agradecimiento a todos mis colegas de FITLATAM, a mis colegas del Colegio de Traductores que han hecho posible este evento. Por supuesto, a Malena, quien va a compartir sus conocimientos hoy con nosotros. A todos ustedes por tomarse el tiempo de conectarse hoy en un día sábado de verano aquí en América Latina. Valoramos enormemente su compromiso con nuestra profesión y este evento representa una oportunidad única para profundizar en la comprensión de justamente un tema tan importante como la traducción minera. Así que les deseamos mucha suerte, que aprovechen todos los conocimientos que nos pueda compartir Malena hoy día. Estamos seguros que todas las reflexiones y conocimientos que nos compartirá nos enriquecerán a todos en nuestro trabajo y en nuestro día a día. Desde FITLATAM les deseamos una jornada fructífera y enriquecedora. Muchas gracias. Buenos días a todos. Voy a tener el agrado de poder presentar a María Elena Aragón. María Elena Aragón es traductora profesional con 30 años de experiencia. Ha trabajado en técnicas e ingenieriles, destacándose en el campo minero e relacionadas con diversos clientes en la industria minera, hidrocarburos y construcción, así como en el entorno académico. Especializada de perforación y voladura, mine to mill, mine to leach, geología minera, geotecnia, construcción, mantenimiento eléctrico y mecánica, operación de equipos en numerosos sitios mineros del Perú. Es gerente de proyectos de traducción para diferentes organizaciones e instituciones del sector ingenieril y del sector académico en proyectos de acreditación. Responsable de la traducción, revisión y control de calidad del líder y como parte del equipo. Con estudios en educación superior concluidos, gestionó el Instituto de Idiomas de la Universidad Ricardo Palma por 6 años y el programa de entrenamiento en idiomas en Yanacocha Newmont por 3 años. Creó, fundó y actualmente maneja MBE, empresa dedicada a la traducción e interpretación técnica, así como al diseño y dictado de cursos especializados de traducción en ciencias ingenieriles para traductores. Sin más preámbulo, Marilena Aragón, te doy la palabra para que puedas comenzar con esta capacitación. Muchas gracias, Leonardo, y muchas gracias a todos por darme esta oportunidad de poder compartir un poco de lo que he aprendido en estos años. Voy a compartir mi pantalla con ustedes para que podamos comenzar, si me dan un segundito. Bueno, como ya saben, este tema el día de hoy va a ser acerca de la traducción minera, que es algo en lo que me he desenvuelto por muchísimos años, pero es una industria que cambia junto con con el tiempo y junto con el resto de, de las instituciones en realidad y de la política y de todo. Está relacionado como todo con el resto de la sociedad, ¿no? Entonces, para poder darles una perspectiva fresca de cómo se ven ahora las cosas y también para que entiendan un poco de dónde viene esta nueva tendencia, les voy a explicar eh, en una breve agenda qué cosa es lo que vamos a ver hoy. Primero, una evolución, como les dije, de la industria minera y su relación con la traducción. Cómo es que digamos, la demanda de traducción en diferentes temas se va dando de acuerdo con las necesidades de la industria, ¿no? Y luego vamos a ver un poco de terminología y finalmente, en lo que el tiempo nos dé, voy a presentarles un par de ejemplos para que tengan una idea de cómo se ve esta traducción minera y qué pueden hacer con ella, ¿no? Empecemos por el ayer. Eh, en los años 90, ya hace como 30 años más o menos, el Perú cambió su política
y su apertura, su modelo económico, digamos, su apertura al mercado cambió, ¿no? Se decidieron finalmente a buscar inversionistas extranjeros, ¿no? Y esto permitió que las minas que estaban en el país, antes en poder del Estado, fueran adquiridas por corporaciones de afuera, ¿no? Esto, por supuesto, lleva a crear una necesidad de traducción. Ahí es donde entramos nosotros. Quizás por eso es que se vienen a incrementar los trabajos en traducción justamente en los 90, que es cuando yo me inicié en este campo también. ¿Qué cosa es lo que se traducía entonces? Porque era justamente el momento de abrirnos al mercado y buscar quién compre las minas. Era precisamente concesiones mineras, era una de las cosas que más se traducía, que son esos informes geológicos donde el geólogo te dice cómo se ve cierto yacimiento por fuera, porque hasta ese momento todavía no se hacen grandes inversiones, pero es una descripción general de cómo se ve ese yacimiento, ¿no? Y en base a eso, los inversionistas, si les gusta lo que leen, van a querer averiguar más, ¿no? Obviamente, una vez que empiezan los trabajos, si es que deciden invertir, empieza la exploración y al empezar la exploración empieza también la utilización de maquinaria, que puede o no tener eh, la intervención también de la empresa extranjera. Y en ese caso, de haber manuales en inglés, etcétera, también hay que traducir mucho acerca de maquinaria de mina, ¿no? Pero básicamente esos son los temas al principio. Hay ese tipo de movimiento, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de minas se forman? Hay de dos tipos, ¿no? O sea, puede ser la mina Greenfield o la mina Brownfield. O sea, ¿a qué me refiero con lo que acabo de decir? No sé si llegan a ver mi cursor eh, o si debo de poner un Sí, puntero. se ve el ¿Se ve? cursor. Ok, bien. Estas minas Greenfield son minas que se forman en áreas que no tienen nada, ¿no? Como pasó en el caso de Yanacocha, que no había absolutamente nada, o virtualmente prácticamente nada, eh, hasta que Newmont y Buenaventura decidieron unirse para formar Yanacocha, ¿no? Eso ya hace muchos años, también en los noventas. Otro caso es el caso de las minas Brownfield, que también habían varias en Perú. Es el caso de Southern Perú, por ejemplo, con Cuajone o Toquepala. Ese tipo de minas son minas brownfield que ya tenían infraestructura, que ya eran minas, pero que estaban, digamos, en poder del Estado, etcétera, hasta que las adquiriese un inversionista extranjero, que fue lo que pasó, ¿no? Finalmente eh, estas minas comienzan a crecer a partir de los noventas y con mucha fuerza, gracias a la tecnología que viene de afuera. Para el crecimiento de las minas era súper importante, utilizaban tecnología que acá no teníamos y eso hizo que crecieran y produjeran muchísimo, ¿no? Entonces, con la producción viene también los residuos, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a este tercer punto que aparece aquí, o sea, este punto en el que se habla acerca de los relaves. Para que se entiendan, los relaves son los residuos mineros, o sea, lo que después de haberse procesado en una planta queda, como, es como un lodo, también le llaman lodo, o sea, o fango minero, o sea, lodo minero, es no el que se puede usar para producir, ¿ah? O sea, hay una diferencia ahí que ya va más a terminología, que lo podría explicar luego quizás, si nos da el tiempo, sino es ya lo que normalmente se votaba en los noventas, porque no tenían qué hacer con él. O sea, simplemente decían, bueno, esto quedó, ya lo vamos a poner a un costadito, o inclusive en algunos casos lo desechaban porque todavía no había nada regulado. Entonces simplemente se votaba con el desmonte, ¿no? El desmonte en este caso lo que se conoce como la ganga o lo que no sirve o lo que no tiene mineral económico. Este tipo de inversiones que, como les dije, se daban en Perú, también se daban, como pueden ver en este cuadro del costado, en muchísimos otros países, o sea, no solamente era acá. Así que la movida es en todas partes, no se da de manera paralela en todos los países. Este cuadro es actual, pero sí puedo decir que en algún momento se da, por lo menos en los países de Latinoamérica,
Como por ejemplo, imagino, va a pasar ahora en el caso de Argentina que tienen un presidente ahora de derecha, quién sabe, ¿no? O sea, a lo mejor también terminan abriendo las minas a capitales extranjeros y van a pasar por este boom de necesidad de traducción que, bueno, a todos nos cae bien, ¿no? Sobre todo a los traductores e intérpretes argentinos. Bien, vamos más allá. Pasa el tiempo y los relaves, naturalmente, como son tantos, o sea, se tiene que pensar en qué cosas se va a hacer con eso, ¿no? O sea, tienen que ponerlos en alguna parte, pero no estamos hablando, pues, de un cerrito, o sea, estamos hablando de cosas tan grandes que ocupan el espacio de un lago en algunos casos, o sea, así de grandes son. Entonces, al principio, como les dije, se desechaba, pero cuando se dieron cuenta que tenían drenaje ácido y que podían de alguna manera afectar la napa freática, que es el agua subterránea que existe en el mundo entero, si se podía afectar, ya obviamente empezaron a haber ciertas alarmas y dijeron, no, hay que hacer algo. Comenzaron a colocar primero geomembranas. Las geomembranas se colocaban en sitios como los que ven acá, ¿no? En relaveras, las relaveras es una palabra que van a escuchar probablemente mucho en minería, son todo lo que son depósitos de relaves, o sea, que pueden ser naturalmente de varios tipos, y eso incluye los principales, que son estos que ven acá, la poza de relaves o la presa de relaves. La presa de relaves es generalmente el caso para la mayoría de minas grandes porque son enormes, son presas literalmente gigantescas, que lo que tienen dentro son relaves, como se ve acá. Y lo que pongo aquí como un ejemplo en cuanto a las presas son las tres diferentes diseños o configuraciones, como lo llaman en la industria, de presas, de relaves, ¿no? Es importante, por ejemplo, saber estos tres tipos porque siempre los mencionan en minería. Hablan de la presa aguas arriba, también le dicen upstream, o sea, utilizan el término en inglés, en español se utilizan muchos términos en inglés dentro de la industria porque justamente son minas que provienen de corporaciones muy grandes que obviamente la mayoría se maneja en inglés. Entonces, tienen mucha terminología que se mantiene en el idioma, pero también tienen mucha que tiene un perfecto equivalente en español. Mencionarlo es importante porque cuando están traduciendo, uno generalmente tiende a ser más purista que cuando está interpretando. E interpretar es diferente. Interpretación uno puede decir muchas cosas, inclusive en el mismo idioma, porque los que te están escuchando, si están dentro de la misma área y son especializados, te van a entender. Si estás, por ejemplo, en una conferencia ya más abierta, a un público más general, vas a tener que ser un poquito más metódico en las palabras que utilices, pero generalmente cuando es especializada la audiencia uno puede utilizar los términos en inglés porque ellos los van a entender, ¿no? Ahora, si es algo escrito, en caso de traducción, yo sugeriría que opten por los términos si existen y son utilizados como aguas arriba, aguas abajo o línea central, son términos que se utilizan todo el tiempo y quizás hacer una pequeña primera dupleta para que sepan que viene de ese término, ¿no? Y luego ya pueden continuar como su cliente prefiera también, o sea, eso es muy importante. Para que se entienda nuevamente, también en el caso de las presas, y esto lo voy a mencionar porque tiene que ver con el punto que viene en la siguiente diapositiva, al haber tres tipos de presas, la de aguas arriba, que es la más económica, es la que se utilizaba más en el pasado, ¿no? Luego está la de la línea central, que es, digamos, más rápida, no tan económica como esta, pero más rápida de hacer. Estas dos eran favoritas. Y la de aguas abajo es la que toma más tiempo, es más costosa, pero también es más segura. Antes de que ocurriese algún desastre, pues naturalmente estas eran las preferidas, sobre todo esta de método aguas arriba. Pero después de haber almacenado todo en relaves, ¿no? O perdón, en presas, finalmente se tiene que tomar una decisión de qué hacer, ¿no? Con esos diseños de presas, qué cosa es lo mejor. Ay, esta es. Ocurre después de muchos años,
que la presión de semejantes relaves, pues naturalmente tenía que ceder la presa y cedió. Este, por ejemplo, lo que ven aquí es Brumadinho, de la empresa Vale en Brasil, un desastre terrible que se dio ya hace muchos años, en el 2019 exactamente, donde murieron 270 personas. Esta, o digamos, ese es el detonante, el que hace que luego de esto las minas se empezaran a preocupar más por la seguridad en las presas de relaves. De ahí nace el GISTM o GISMS, también como le dicen, en el 2020, justamente para poder dar seguridad tanto a las comunidades como a las empresas de que esto no vuelva a pasar, haciendo las presas más seguras y también, por otro lado, tratando de reducir estos relaves de alguna manera. Esto es lo que nos lleva a nuestra siguiente tendencia en traducción. Las tendencias en traducción han ido cambiando de acuerdo a la necesidad, como siempre. Y en este caso, por ejemplo, ahora qué cosa es lo que se suele traducir muchísimo e interpretar también. Me paro moviendo aquí, perdonen. Ahí está, ya. Eh, Ahora se ve, por ejemplo, mucho de cambios para mejorar los diseños en las presas de relaves, o hay reuniones de directorio también para monitorear los cambios en las presas de relaves, ¿no? Se tiene que traducir mucho e interpretar mucho acerca de gestión del cambio. Hay mucha, como tienen que hacer justamente cambios en la empresa y los mineros son generalmente, digamos, ¿cómo llamarlo? Suelen ser bastante, mm, les gusta seguir en lo mismo, son conservadores, o sea, no, siempre lo hemos hecho así, así debe funcionar, sobre todo cuando estamos hablando acerca de gente que está trabajando pues por años como operario, no quieren cambiar, eh, hacerles entender el cambio es difícil. Entonces, hay muchos casos en los que tiene uno que traducir e interpretar acerca de capacitaciones en excelencia, en liderazgo, para que mejoren sus habilidades blandas y puedan comunicarse con el personal. Esto se da a partir del siglo XXI, o sea, a partir del 2000 más o menos. Empieza a haber muchísimo de esto en traducción y en todas las áreas, no solamente en minería, sino en otro tipo de industrias. También hay mucho, como siempre, de maquinaria en mina, porque las maquinarias siguen evolucionando. Hay capacitaciones en campo, contratos marco para comprar y mantener maquinaria, informes de rendimiento y de disponibilidad de maquinaria, informes de accidentes o de casi accidentes en maquinaria también. Hay bastante de geomecánica porque hay que darle estabilidad a los tajos o a los rajos abiertos, hay que darle estabilidad a las minas de socavón. Se habla mucho de hidrogeología, donde hay que hacer monitoreo de agua subterránea, ver cómo afecta al Tajo. Hablan mucho de escorrentías, hablan mucho de infiltraciones, lo que se conoce como el seepage. Mucho en mina le dicen el seepage en inglés, porque inclusive si no hablan mucho inglés, igual saben que así se dice. O sea, en campo hay términos que son, digamos, ya adoptados como calcos. Y por supuesto, como estas son empresas que son parte de grandes corporaciones, siempre hay auditorías internas que se tienen que traducir y que se tienen que interpretar, ¿no? Y esas auditorías son hechas por los dueños de dichas corporaciones, ¿no? Mandan a su gente, de eso también hay bastante traducción. Ahora, en base a esto, que decía de la reducción de los relaves que pide este estándar o esta norma GISTM, es que se dan diferentes formas o ideas, innovaciones de qué hacer con los relaves, ¿no? Se decide entonces utilizarlos para construcción, por ejemplo, muchas veces se filtra y se trata para usarlo en construcción o parte también se recupera el agua para utilizarla en el ciclo de minado o si no también, y esta es la última tendencia que naturalmente le atrae más a los inversionistas, se utilizan los relaves para sacarles lo que les queda de mineral. Ahora con la nueva tecnología todo esto es posible, ¿no? Ahí es cuando entran a tallar dos grandes campos
Uno de ellos es la geometalurgia y el otro es la geología. Estos dos campos en particular son súper importantes actualmente en traducción e interpretación en minería, donde se ve muchísimo de flotación, los diferentes circuitos, como estos, cuando hablo de circuitos me refiero a los flujogramas del proceso en sí, ¿no? O sea, cómo acomoda o las celdas, cuántos cleaners o limpiadores vamos a poner, cuántos espesadores va a haber para poder tratar ese relave, para poderle sacar mineral, ¿no? Lo que le queda, para exprimirlo si quieren, podemos decirle así, ¿no? Entonces, esos son los famosos circuitos de flotación que ahora se traducen y se interpretan muchísimo. En geología también se ve muchísimo. Ese es otro tema muy importante ahora. De antes también venía, desde hace quizás unos 6 años, quizás 7, el Mind to Mill. Mind to Mill es un tema en el que se trata de optimizar toda la parte de la operación para que en el proceso se pueda sacar la mayor cantidad de mineral económico, ¿no? Eh, lo que quiere decir este Mind to Mill es un término adoptado también, calcado del inglés, porque todos lo llaman así, pero literalmente lo que significa es de la mina a la planta, o sea, cubre todo el proceso. Hay una nueva tendencia y esta sí es súper nueva, está recién hace un año o menos, que se menciona por lo menos en la industria, que es mine to leach. Mine to leach es la tendencia ahora que literalmente ahora nuevamente quiere decir desde la mina hasta el final del proceso, o sea, hasta la lixiviación, que puede ser la lixiviación para esto es el proceso por el cual se extrae el mineral de la roca, ya cuando está dentro de la planta de procesamiento, o sea, empieza desde que está en unos tremendos cerros de mineral que se llaman pads, donde hay una irrigación de químicos que permite extraer ese mineral, pero ahí no termina todo, o sea, de ahí tiene que pasar a una planta, ¿no? Y esa planta es justamente la que ya se encarga de todo el proceso y de eso se traduce bastante. Se traduce del proceso como algo integral, o sea, ese mine to leach o mine to mill es de lo que se habla mucho ahora, e incluye todo, incluye desde la perforación y voladura hasta el proceso en la planta, ¿no? Todo. No solamente hasta que llegue al molino, como era inicialmente, sino ahora hasta el final del proceso en la planta. Ese es el mine to leach. Ahora, como les dije, lo que se traduce, ya se los mencioné, así que voy a pasar a lo que va a pasar después, ¿no? O sea, uno pensaría por las tendencias que existen actualmente en el mundo entero, que la minería en algún momento va a tener que dar paso a algo más, ¿no? Porque ahora los carros son eléctricos, ahora estamos más abiertos a ver otras opciones y estamos investigando. Es más, hay estudios, muchos estudios por parte de las grandes corporaciones mineras para poder lograr una extracción mucho más verde, por decirlo así. Es más, existe ahora también una corriente que es la minería verde, donde se está buscando, o también, o sea, la biolixiviación, donde se está buscando utilizar organismos, bacterias, para que se coman el mineral y luego, igual como con el café de Copaquilúa, creo que se llama, o algo parecido, las bacterias en este caso se encarguen de botar el mineral por buena parte, por llamarlo de alguna manera. Bueno, son cosas que aún están en estudio, cuestan muchísimo, infinitamente más de lo que cuesta en este momento hacer una operación minera, porque son mucho más lentos. Y no estoy hablando de que la operación minera sea rápida, la lixiviación toma en algunos casos casi un año para poder sacar el mineral de un pad, de estos cerros, como les dije, de mineral. Entonces se imaginarán cuánto más puede tomar que lo hagan las bacterias, pero se está estudiando. ¿Por qué les hablo de los minerales del futuro y de los que nunca deben faltar? Ahora, para que se entienda, ¿no? Eh,
Los teléfonos celulares que tenemos, las tablets que tenemos e inclusive los carros eléctricos que tenemos necesitan minerales para poder, digamos, fabricarse. Ahora, y no son, o sea, por darles un ejemplo del el más simple de todos, ¿ah? ¿Ustedes saben por qué Silicon Valley se llama Silicon Valley? Silicon es silicio. El silicio es el mineral principal para la fabricación de los circuitos que se utilizan en los procesadores de las computadoras que están utilizando ahora para ver este webinar, que se utilizan en el teléfono que utilizan todos los días, que se colocan en sus tablets, etcétera. Ese no es solo el caso, también está en el caso de las baterías, o sea, y este es uno de los últimos yacimientos más mencionados, por ejemplo, en el Perú, es el yacimiento de litio que está en Puno. Las baterías se hacen de litio, o sea, lo utilizan, el grafito también se utiliza en las baterías. O los imanes, como los que se utilizan en este micrófono, o sea, necesitan neodimio, que también es otro mineral. O en el caso de, sin mencionar algunos, miren, estos son solamente algunos y que se sacan de muchas minas en Latinoamérica, en nuestro caso, ¿no? La bauxita, la esfalerita, la arsenopirita, el aluminio, el estaño, las tierras raras que se utilizan para darle color a las pantallas de los celulares, todo eso se saca de las minas. El cobre, que es uno de los principales productos en el caso de Perú y de Chile, viene de la calcopirita y de la bornita. No, eso se usa en este caso para todo, o sea, ¿por qué? Porque produce calor y también porque conduce electricidad, ¿no? Entonces, el cobre es hiper importante, o sea, no se puede sacar. Por eso la única salida que queda es buscar una forma más amigable de extraer los minerales, pero que se va a necesitar, ¿no? Ahora, ¿qué términos utilizar? Avísenme si ven que me estoy quedando sin tiempo, porque yo suelo hablar de más a veces. Yo ya vi, creo que Alina, vas tengo bien con tiempo, el tiempo, ¿eh? lo máximo. Súper Ok, interesante. qué Y bueno, qué aprovecho bueno. la intervención para decir que si alguien tiene preguntas, bueno, tenemos una sección de preguntas y respuestas y esta presentación además tiene una sección interactiva al final, así que van a poder Sí, sí. participar. Ujú. Gracias. Gracias a Continuamos. ti, Parita, gracias. Ok, bueno, ahora, por supuesto también existe la localización en el caso de la minería, pero uno tiene que, digamos, eh, buscar como en todo. Uy, me fui para atrás. Ya, ok, ahí está. Eh, Como en todo, uno tiene que determinar cuán necesaria es la localización o si el cliente la está solicitando. Eh, Algunos ejemplos de los términos que podrían pedirles. Eh, por ejemplo, ¿cómo le digo? ¿Le digo relaves o le digo colas? ¿No? O sea, en el caso de Perú, por ejemplo, la palabra relave es la más usada, pero entendemos colas, ¿no? O sea, no necesariamente no la vamos a entender. Es como decir tailings y tails, o sea, las dos, ¿no? Pie o pata, o sea, en Perú le decimos pie, en Colombia le dicen pata cuando están hablando del talud, ¿no? O sea, ¿cómo le digo? ¿Le digo ruma o le digo pila cuando están hablando acerca de la ruma de mineral, ¿no? O sea, también esa es otra. En Perú le dicen la ruma, pero también entendemos pila, o sea que también piscina o poza, en Chile le dicen piscina, en Perú le dicen poza, ¿no? Pozo, sondaje, taladro, o sea, en el caso de Perú depende, o sea, nosotros decimos taladro cuando estamos hablando del hueco, ¿no? Del pozo para la mayoría de Latinoamérica, pero le decimos sondaje cuando se trata de un pozo de exploración, ¿no? O sea, esa es una pequeña diferencia que se da en Perú y es bastante localizada. En caso de que algún día tengan que traducir para o interpretar para Perú, es importante que sepan esta diferencia. Ah, chancadora o trituradora, o sea, chancadora es para unos 2 o 3 países en Latinoamérica, eso incluye Chile, Perú y si no me equivoco también Colombia. No estoy segura en Argentina. Ya me dirán si hay algún argentino escuchando que cómo se dice allá. Tajo o rajo, o sea, bueno, sabemos que rajo es para Chile, tajo es para la mayoría de los demás países en Latinoamérica. Lo mismo pasa con voladura o tronadura, ¿no?
voy a escoger siempre los términos de acuerdo a la necesidad y a la audiencia a la que vaya dirigido. Si se trata de algo académico, por ejemplo, es difícilmente esencial que localice, porque en realidad, eh, al ser académico, el lenguaje suele ser mucho más alturado y la localización no es, digamos, esencial, ¿no? En el caso de que estés en Minas, sí, ahí la localización es muy esencial, o sea, porque ellos te tienen que entender. Un ejemplo que suelo darle a mis alumnos para que se entienda cuán importante puede ser esta localización es como, imagínate que tienes que ir por una carretera para llegar de un punto A a un punto B. Si esta carretera está llena de huecos y de baches y está muy mal hecha, o sea, vas a pasar, vas a llegar al punto B, pero con dificultad y la verdad bastante mortificado, ¿no? Pero si vas por una carretera que es perfecta, pareja, uniforme, magnífica y con buen paisaje, vas a llegar y no solamente vas a llegar contento, ¿no? Y creo que esa es la diferencia entre una mala traducción o una mala interpretación y una buena. O sea, justamente la idea es que nuestros clientes lleguen al otro lado contentos, entendiendo todo. Por eso la localización es importante, sobre todo si estás en campo, ¿no? Si trabajas como traductor de planta, si trabajas como intérprete de planta, tienes que localizar, ¿no? Ahora, en traducción de informes también es esencial, no muy esencial, pero es esencial que haya este tipo de localización porque hay también, en el caso, por ejemplo, de Caterpillar, ellos no te piden localizar al país, te piden localizar a su vocabulario. Ellos tienen un vocabulario muy estandarizado que te piden que utilices sí o sí. O sea, por dar un ejemplo, a ver, en el caso de las llantas, como le decimos nosotros, que son los neumáticos como término estándar, que son los jebes, me parece que le dicen en México, no estoy muy segura de eso, o cauchos o algo parecido. Eh, Ese tipo de términos Caterpillar quiere que utilices el de ellos, ¿no? Que en este caso es neumático. No puedes utilizar ningún otro, naturalmente. Pero hay otras cosas, por ejemplo, que pueden ser cuestionables, como cuando te dicen que tienes que utilizar cadena siempre para la parte de la oruga, que no siempre es una cadena, a veces es un jebe, ¿no? Pero ellos dicen no, acá se dice cadena y bueno, donde manda capitán, uno hace lo que le dicen, ¿no? O sea, ahí no puede uno cuestionar porque si ellos quieren así, así será. Uno tiene que decir sí, papá, nada más. Eh, y finalmente, bueno, en el caso de la interpretación, si es que también ejercen en ese campo, es importante que sepan también cuándo localizar y cuándo no. La interpretación en congresos internacionales, naturalmente no es esencial que hagan este tipo de localización, siempre hablando estrictamente de minería. Y en el caso de la interpretación a un público que provenga todo del mismo país, ahí sí lo considero esencial, porque nuevamente, o sea, si todos son del mismo sitio, todos hablan más o menos la misma jerga. Entonces, les es cómodo, o sea, es bueno, digamos, empatizar con el cliente en ese caso y hacerle sentir que ustedes también hablan ese mismo idioma. En este caso, hablando de ya de la jerga minera. Aquí las áreas que ya les había mencionado, que son muy populares actualmente en traducción y que van a seguir siéndolo porque estos son precisamente los temas que se tratan ahora y que van a tener que ver mucho con el futuro. Y ya les mencioné que el cobre nunca va a faltar, ya les expliqué por qué, o sea, es imposible que falte. El tema de los sulfatos es interesante de mencionar. ¿Por qué? Porque ahora muchas minas que antes se dedicaban a otros minerales, como es el caso de Yanacocha, por ejemplo, eh, era una mina de oro, la más grande de Sudamérica en su momento, de eso hace 15 años más o menos. Ha ido por problemas sociales haciéndose cada vez más pequeña, por decirlo de alguna manera, al punto que llegó un momento en que la sociedad entre Buenaventura y Newmont se terminó. Buenaventura decidió salirse de la foto y Newmont se quedó con Yanacocha.
pero decidió unirse a otro grande que es Newcrest y ahora están viendo otras formas o otros sitios donde invertir. Yanacocha sigue estando en su cartera, pero ahora lo que están tratando de hacer es trabajar en un proyecto de sulfatos. Los sulfatos se sacan a partir de los residuos de cobre. Estos residuos de cobre se encuentran en los relaves y justamente en eso están trabajando ahora para poder, digamos, darle un tiempo a la mina para que, para que funcione en, digamos, en un proyecto alternativo hasta que algún día, si Dios quiere y es grande con ellos, el gobierno se ponga a su favor, las comunidades de pronto abran sus puertas al amor y decidan recibir de nuevo a a los Yanacocha para que puedan explotar sitios como Kilish o Conga, que han sido dos grandes proyectos que han sido tristemente pospuestos o anulados para siempre, como en el caso de Kilish. No sé si eso tenga o pueda ser reversible algún día, ojalá, pero es mucho dinero que el país ha perdido debido a esos problemas sociales, ¿no? Bueno, por eso los sulfatos de oro son importantes, no solamente en Yanacocha, en muchas otras minas en el país. Y por supuesto el gas y el litio son dos tendencias muy grandes ahora. El litio no solamente está en Perú, también naturalmente está en Puno, y hay otros sitios más en el mundo en los que se puede encontrar, donde se ha vuelto muy importante justamente por la tendencia que hay ahora de tener siempre artefactos eléctricos, como es el caso de los automóviles. Eso está jalando mucho de este nuevo mineral. Bueno, eso era todo lo que tenía que decir con respecto a la parte, digamos, del contexto de la minería, pero me gustaría que ustedes también vean un poco de esta traducción minera y cómo se maneja. Lo que están viendo aquí es un extracto muy pequeñito. De este sí no les puedo dar la fuente porque es confidencial, pero les puedo dar este pequeño ejemplo que no menciona a nadie para que vean cómo por ejemplo, se ven eh, los compósitos, ¿no? O sea, estos M1, M2, M3 son compósitos sacados de diferentes taladros o eh, ¿cómo le puedo decir? Diferentes testigos, ¿ok? Que los testigos son las muestras que se sacan del suelo, ¿no? Y se forman, después en un laboratorio se forman unos compósitos que son unas muestras ya donde de alguna manera se mezcla todas esas capas de suelo para poder examinar cómo van a funcionar. Luego de esas capas son puestas a prueba, esos compuestos son puestos a prueba para poder ver su recuperación de mineral. Lo que ven aquí, como dice acá, o sea, es la recuperación, por ejemplo, de finer o grind, perdón, en este caso, es este de aquí, este finer, se está refiriendo a la molienda del molino, o sea, el molino, cuando llega a la planta, el mineral o en este caso el material o los fragmentos de roca que se han sacado de la mina, llegan, se meten en el molino, después de pasar por la chancadora, se meten en el molino, salen súper finos y pasan a la flotación que les mencioné anteriormente. Y ahí se les coloca una serie de reactivos y es muy importante que esa molienda, que ese producto del molino sea muy finito, como polvo casi, ¿no? Eh, para que pueda pasar por una buena flotación. Y eso se debe, o se puede hacer, mejor dicho, dependiendo de los minerales de los que está compuestos. En este caso, por ejemplo, se puede ver que tiene bornita y calcosita. Calcosita, calcosina, chalcosita. Hay diferentes formas de llamarlo. Debo de decir que si bien el término calcosina es el término actual, porque ahora se considera calcosita obsoleto, aún así el minero o geólogo de campo acostumbrado a sus términos, le sigue diciendo chalcocita, igual como le dice chalcopirita. O sea, y de nuevo,
Consejo de conejo cuando estén interpretando sobre todo o si están traduciendo también, dependiendo de su público, de su audiencia o de sus lectores, decidan por el término más adecuado. Personalmente, yo encuentro que mis clientes se sienten más cómodos cuando utilizo los términos que ellos utilizan. Si estoy traduciendo para una empresa en particular, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, en este caso, igual se habla de una molienda más fina, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si hay algún término aquí, quizás chalcopirita, que lo mencioné, o calcopirita, que es el término correcto, pero nuevamente, lo que los clientes quieren, uno les da. Luego tenemos, a ver, algún otro término por acá que les pueda llamar la atención. Bueno, la liberación, interesante decir la palabra liberación aquí es liberation, sí es liberación. Eh, en caso se les haya ocurrido pensar en release, en algún momento si lo ven al revés, ya saben que no es liberation, ¿ok? Cuando estamos hablando acerca de procesos de flotación. ¿Qué otra cosa puede haber acá? Okay. Este deportment, que uno generalmente lo podría traducir como quizás comportamiento o algo parecido, no es solamente eso, también es distribución, y en este caso es eso, o sea, cómo se distribuye el cobre hacia la bornita, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa más? A ver acá. Aquí no hay mucho más. Acá está explicando que coincide con los valores de liberación. No hay mucho aquí que decir. Eh, Como es un PowerPoint, tampoco se puede hacer una oración demasiado completa. Uy, uy, estoy con la hora, estoy con la hora. Uy, uy, uy. Sí, ya, tienen razón. Eh, ok, denme un segundito. Me están diciendo otra cosa. Yo había pensado que era por la hora, pero tienen razón también. Sí, Malena, tenemos algunas preguntas del público muy interesado, así Sí, que sí, cuando... sí. Sí, enseguida, mejor me apuro porque ya me di cuenta que ahora sí ya me fui, No como hay me suele problema. pasar, no me Tenemos igual unos controlo. minutos, pero también queremos dar respuesta a lo que Por preguntaron. supuesto, por Muchas supuesto. gracias. Les muestro rápidamente entonces una traducción sugerida de este párrafo, de este extracto. No está escrita en piedra, como yo siempre digo en mis clases, o sea, todo se puede mejorar, pero ayuda a verla como una posibilidad, ¿no? Esta presentación, como yo ya le comenté a nuestros organizadores del Colegio de Traductores y FIT Latam, la estoy dejando para que la puedan compartir. Creo que lo más importante, entre otras cosas, es la educación. Y si esto de alguna manera les puede ayudar, con todo gusto, there you go. Y aquí está la siguiente, que ya lamentablemente no va a haber mucho tiempo para explicar, pero habla acerca de este Mind to Meal. Para hacer el cuento corto, lo que hace básicamente es explicar cómo es que el Mind to Meal puede ayudar a partir de la voladura, ¿no? O sea, la parte de la voladura en Mind to Meal, cómo se reduce el tamaño del mineral o en este caso de los fragmentos de roca y cómo esto eh, puede luego ayudar al rendimiento o performance de la changadora, ¿no? Y aquí este cuadro de aquí es, digamos, parte del contexto porque está mencionado dentro de nuestro texto en la parte izquierda. Eh, Aquí está la respuesta, por lo menos mi respuesta a esta traducción, que creo que les puede ayudar. Eh, entonces, sin más que decir, solamente les dejo una bibliografía de lo que pude investigar para hacer esta presentación para ustedes, que me entusiasmó mucho desde que me invitaron para poderla hacer. Creo que es un tema para mí apasionante, la minería. Espero que para ustedes en algún momento lo sea también. Eh, y bueno, estoy aquí cuando ustedes gusten. Siempre dicto cursos. Es más, voy a dictar uno acerca de este tema, da la casualidad. Así que ya saben, pueden contactarme si lo desean. Este es mi correo personal. También, si no, a través de Fitatam, ellos tienen mis datos o del Colegio de Traductores cuando gusten. Y muchísimas gracias. Muchas gracias. Súper interesante la presentación.
Qué Em, bueno que les gustó. sí, si te parece, como hay varias preguntas, las podríamos leer, Claro que así sí, nos vas respondiendo. por favor, Em, claro que sí. y también aprovechamos para agradecer al público, agradecer al CTP, por supuesto, por organizar este interesantísimo webinario. Bueno, para los que no me conocen, omití presentarme, perdón, soy Marita Propato, una de las vicepresidentas de FITLATAM. Y bueno, tengo el agrado de participar en la organización en la coorganización de este webinar, también coorganizado por Cristian Araya, nuestro vocal de Relaciones Académicas de FITLATAM. Así que bueno, sin más pasamos a las preguntas. Perdón, en la parte de agradecimientos también quería agradecer a nuestras dos intérpretes, que son Mariela Iñiguez y Mariana Botillo, y la interpretación se proporciona dentro del marco de la residencia en interpretación del Instituto Superior de Lenguas Vivas de Buenos Aires. Así que gracias a las dos por estar apoyando con la interpretación. En cuanto a las preguntas, tenemos una de Daisy Pan Kayan, que dice, ¿qué hacer en el caso de que las palabras estén en inglés y los operarios estén acostumbrados a usarlas? ¿Se traducen también en ese caso? Bueno, como mencioné en el webinar, depende mucho de la audiencia, pero si ellos están acostumbrados a usarlas, mi sugerencia para que su corazón purista no se encoja es, primero, pongan el término como se dice en español, si es que existe un equivalente utilizado y aceptado. Y ponen ahí, ¿no? El término en inglés en cursiva, ¿no? Si están haciendo traducción escrita, y a partir de ahí sigan utilizando el término como lo utilizan sus lectores, ¿no? O sea, porque ellos finalmente son lo más importante para uno. O sea, nosotros por supuesto vamos a tener siempre nuestras preferencias como traductores, pero también tenemos que entender que nuestra profesión es pragmática y nosotros nos debemos a aquellos que nos escuchan o que nos leen. Entonces, si ellos están acostumbrados, por decir una, o sea, a decir check valve o válvula check, que es lo que mucha gente dice, por ejemplo, válvula check es la válvula de retención. Hay un término aceptado, se dice válvula de retención, pero los mecánicos le dicen válvula check. Entonces, ¿qué? O sea, puedes poner, ok, entonces colocamos en la válvula de retención o válvula check y a partir de ahí será la válvula check. Porque si no, Perfecto. claro, o sea, pobrecitos. Va a pasar con la carretera que está mal hecha, ¿se acuerdan el ejemplo? Sí, hay que pensar Ok, siempre en el usuario. así Bien, es. la otra pregunta es de Luis Pastor y dice, bueno, que es de Perú, y Ujú, para localizar site, pregunta, sitio o emplazamiento, ¿cuál de las dos? Y también pone ajá. después algunas otras opciones. Es una buena pregunta porque en realidad se utiliza muchísimo la palabra site. En español nosotros no decimos ni sitio ni emplazamiento, le decimos la mina. O sea, el site es la mina, ¿no? Ahora, pasa mucho que a veces no se refieran a la mina. Si no se refieren a la mina, sugiero el lugar de trabajo, el sitio de trabajo. Emplazamiento definitivamente no es una opción. O sea, sitio puede ser, supongo, pero si estás, por ejemplo, hay empresas como el caso de Glencore que a todos sus sites le dicen sites en español y en inglés, los sites. O sea, para ellos no hay otra palabra. Entonces, eh, en ese caso, no hay nada que decir. Como dije antes, ¿no? Quien sea tu papi, tú respondes de acuerdo con eso a lo que ellos necesiten, ¿no? Si ellos lo quieren como site, será el site. Mina o site, si quieren, para como nuevamente, para que no se sientan tan mal eh, en cuanto a estar utilizando tantos calcos, pero finalmente la audiencia manda. Sí, site es como una de esas palabras comodín en inglés que en otros rubros se puede traducir como la obra, por ejemplo, en construcción También, claro, directamente. Y aquí, como exacto, dices, la mina. Así que bueno, hay que así tener muy es, en cuenta el contexto. así es. Muchísimas gracias por esta respuesta. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Daniela tiene dos preguntas. Dice, ¿el cliente tiene siempre un revisor de su parte que revisa y nos corrige la traducción? Y por otro lado, ¿cómo se consigue trabajo o cuál es la mejor forma de ofrecer el servicio a las mineras? Esto ya tiene Son que ver más con muy muy inserción. buenas preguntas, muy buenas preguntas. Primero, la primera pregunta, si el cliente siempre tiene alguien que revisa y corrige la traducción, eh,
No. O sea, la verdad es que no. Si trabajas directamente con la mina espera que tú sepas. Y si no sabes, tú preguntas. Pero no es porque ellos te van a poner a alguien para que te revise y te corrija. O sea, lo que sí sugiero es que estés en constante contacto con el cliente para que el cliente pueda saber cuáles son tus dudas. Tú le presentas tus dudas por el medio que tú quieras, correo, WhatsApp, paloma mensajera, pero le tienes que hacer saber que hay algo que tú necesitas aclarar en tu traducción, ¿no? Bueno, en interpretación no hay nada que decir ahí. Bueno, que Dios te coja confesada antes de que empieces, porque hay muchísima terminología. Ahí sí no hay mucho que puedas hacer. En cuanto a la otra pregunta, eh, con respecto a cómo ofrecer servicio a las mineras, eh, mira, yo creo que la mejor forma siempre va a ser tratar de acercarse a través de sus páginas. O sea, entra por LinkedIn, síguelos, hazte, no sé, contáctate con gente del rubro y empieza a ofrecer tus servicios. Yo he conseguido muchos clientes a través de LinkedIn o inclusive, bueno, a través de, por supuesto, páginas de traductores como Spross o en el caso de la ATA, o sea, que te ven, o sea, tú te vuelves visible y ellos empiezan a llamarte, ¿no? Pero también en el caso de LinkedIn, tú haces un pequeño esfuerzo también, y tienes que decir, bueno, he estado trabajando con tal y cual sitio o con tal cual cliente que también es del mismo país, ¿no? Y que trata de estos mismos temas, en caso me necesiten, aquí estoy, ¿no? Y ellos, bueno, si tienes suerte te van a llamar, o sea, inmediatamente, y si no, también te tendrán en su radar, ¿no? Y mantente activo en ese sentido en las redes ayuda bastante. Sí, totalmente, da mucha visibilidad. Bueno, Ujú, pasamos a la siguiente. Eh, ok, bueno, Luis otra vez dice algunas opciones, no sé si estás viéndolo ahí. sí, estoy Brebaje, viéndolo. tajeo, ok. No sé si Ya. tienes algún comentario acerca de esas opciones de Ah, traducción. eh, si me está pidiendo, no sé, si está preguntando si esto es correcto, eh, sí, es correcto. O sea, va a depender mucho de, supongo yo, de con quién estés hablando o a quién te estés dirigiendo. Ojo con el Stroke, también tiene más de una alternativa. También está el clásico y neutral frente de trabajo, o sea que esa es la palabra que se utiliza para todo. Por eso él pone Perú, ¿no? Porque está localizado, como rebaje o tajeo o desarrollo Perfecto, también. Ujú. muy bien. Muy interesante la presentación, dice Pablo. ¿Nos podría recomendar algún tipo de formación para traductores interesados en temas de ingeniería, como talleres, diplomados? Igualmente, si nos pudiera recomendar algún léxico de términos mineros. Supongo que será alguna página. Sí, ok. Mira, qué curioso que justamente menciones esto porque yo dicto diplomados, o sea, diplomado en traducción técnica en minería. Es un diplomado que dicto desde hace ya muchísimos años, desde el año 2009, y hasta antes de pandemia lo dictaba todos los años, ¿no? Pero bueno, después de pandemia aún estoy por retomarlo. El trabajo me ha dificultado un poco el relanzamiento del diplomado, pero sí lo pienso volver a hacer. Es uno de mis pendientes, está en mi agenda todos los meses, empezar de nuevo con el diplomado y bueno, el tiempo me mata, pero voy a hacerlo, lo Sí. ofrezco. A propósito de eso, Griselda también preguntaba lo mismo, calculo que ya con esto también se responde, ¿no? Buenos Sí, días, claro que Malena, sí. vas a dictar algún curso en el CTP, así que bueno, estén atentos porque... Sí, claro que Perfecto. sí. Después hay algunas palabras más, algunas preguntas más de terminología de Luis Pastor. Bueno, mucha gente que agradece. Alguien más Oh, que pregunta dónde especializarse en terminología minera, Daniela, nuevamente. Si hay alguna ujú. institución que brinde cursos, o sea, está relacionado con lo anterior. No sé si hay algo más que quieras agregar ahí. Estoy aquí para ustedes, chicos, solamente eso. Y bueno, mi correo estaba al final de la presentación en caso de que no lo hayan podido copiar, se los puedes poner en el chat, no sé, puede ser mi correo de Yahoo, lo puedo poner yo misma si Sí, por gustan. favor. Sí. A ver, un segundo, porque esta pantalla es más Sí, chiquita y porque hay no sé dónde varias está el chat. preguntas. ¿Dónde podemos Sí, registrarnos al curso? Calculo que si se qué mantienen en lindos. contacto con el CTP van a recibir información continua.
Y bueno, ya que hay tanto interés en la formación, tenemos también aquí presente alguien que nos va a hablar del CITEI, que es un evento muy Genial. importante que se va a realizar en mayo en Lima, justamente. Así que creo que podemos enlazar con eso. Ujú. No sé si pueden ver mi Y es correo ahí. Marisa Mantilla. Hola, A ver, vamos buenos a ver. días, ¿me escuchan? Bienvenida, Buenos Marisa. días. ¿Cómo estás? Ay, buenos días, robando un poco del tiempo de Malena. Con tu permiso, Malena, voy a tomar la palabra. Estamos todos muy involucrados en el tema de formalización de nuestros conocimientos, actualización de nuestros conocimientos. Hoy con el desafío de la inteligencia artificial y la manera como nos va invadiendo y pareciera que nos va arrinconando, entonces es momento de no solo hacer prevalecer nuestras cualidades de la comunicación humana, sino también tomar lo mejor de aquello que nos está ofreciendo la inteligencia artificial para mejorar nuestras competencias, nuestras capacidades y siempre mantenernos visibles y preponderantes en la decisión de nuestros clientes, porque los clientes también, el perfil de los clientes también va cambiando en la medida en que las formas de comunicación van evolucionando. Entonces no hay que quedarnos atrás. En este sentido es que nace esta necesidad de ofrecer el Congreso, el tercer Congreso Internacional de Traducción e Interpretación, para poder escucharnos todos. Ese es el gran mérito de este Congreso sin precedentes. Estamos reuniendo más de 100 ponentes, estamos hablando de 10 invitados especiales que las universidades están trayendo, las universidades peruanas, pero también universidades, la Universidad de Málaga, la Universidad de Alicante y por supuesto FIT Internacional y FIT Latam, que siempre están presentes en cada esfuerzo de capacitación que existe a nivel mundial, ¿no? Luego tenemos 28 oradores destacados y casi 70 oradores aprobados que fueron postulando a través de la plataforma. Desafortunadamente no podíamos aceptar a todos porque ya suman más de 100 ponencias en total, pero también contamos con una infraestructura maravillosa en el Hotel Los Delfines que nos permite trabajar con 5 salas paralelas para poder disfrutar y tener mayor capacidad de elegir las ponencias que sean más acordes a nuestra práctica. Pero hay que tomar nuestra profesión con esa responsabilidad y lo que nos va a permitir este congreso es enterarnos de cuáles son las tendencias, como bien Malena está presentando justamente en el campo de la minería, de qué manera está impactando todo este desafío de la inteligencia artificial en nuestro quehacer, ¿no? En el área de especialización, escuchar a nuestras colegas de otros países, cómo lo están manejando ellos, cuáles son sus propuestas, cómo podemos intercambiar y al intercambiar enriquecer nuestro quehacer día a día. Eh, Estamos orgullosos del proyecto que creció más de lo que nosotros mismos esperábamos, orgullosos de todas las instituciones que se están plegando a este esfuerzo y dando el impulso que necesitamos para llegar a otros países. Y los invitamos con los brazos abiertos, los esperamos en Perú. Espero que todos los asistentes, que veo que son 117 participantes, por lo menos 118 ya están inscritos. Y Sí, si no lo han hecho, muchos más incluso se inscribieron al webinar y lo van a estar viendo grabado. Así que, porque la oradora excelente. accedió Así que a que se publicara su ahora, grabación. bien, entonces esperamos que en este mes de marzo, que ya muchos retornan de sus vacaciones,
se inscriban, se Con gusto. agrupen. Vamos a lanzar una nueva promoción para el mes de marzo, entonces estén atentos, siempre tratando de subir el mínimo de las tarifas, creando alguna estrategia para darles esas facilidades a todos nuestros colegas, porque este evento se hace primordialmente para compartir, ¿no? No es un evento hecho con fines eh, lucrativos en sí. Entonces, colegas, continúen con la maravillosa exposición de Malena y nos vemos en el CITEI en ¿Cómo un no? par de meses. Muy bien. Nos vemos todos en Lima para continuar con nuestra capacitación continua y seguir forjando lazos en la profesión. Así que muchísimas gracias, Marisa, por hacer esta breve presentación. Ahí ven en pantalla que nuestro colega del CTP compartió. María Elena, hay muchos mensajes de agradecimiento. Yo les agradezco. Ha sido súper completa tu presentación, así que muchísimas gracias. Muy bien. Quisiera destacar las palabras de Estela Díaz, que también forma parte del Consejo Ejecutivo de FITLATAM, que dice: muchas gracias a Malena por esta ponencia tan interesante y rica en conocimientos y vocabulario. Agradecimientos a los organizadores, a los intérpretes, y ella saluda desde La Habana, desde la ACTI. Así que y también desde Muchísimas el gracias. CE de la TAM. No sé si alguien quiere agregar algo más de nuestros anfitriones del CTP, si hay algo más que quisieran agregar. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenos días a todos, disculpen por haber aceptado la participación para esta capacitación. Marita Propato por haber sido parte de esta organización, a Cristian Araya también, y a todos los miembros que se encuentran hoy día conectados y a los que no se han podido conectar porque seguramente están en actividades. Nosotros desde el Colegio de Traductores vamos a estar gustosos de poder brindar más capacidad a futuro. Ya estaremos coordinando con FITLATAM. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Entonces podemos decir que damos por concluido el webinar y saludos a todos. Gracias por Saludos a sumarse y en todos. breve verán la grabación. Gracias, María Elena, Gracias a nuevamente. ustedes. Chao.